Buenos días a todos aquí en Pachuca, Hidalgo, en uno de los campus, en donde pues compañeros de diferentes sitios del país se acercan a continuar su formación como sanadores integrales. Bienvenidos también en todos los sitios en donde a través de este video nos estén escuchando. Hoy, como siempre, si nosotros lo decidimos, hay un mensaje importante para nosotros, hay magia y hay milagros, porque nuestro ser humano, nuestro potencial humano es capaz de eso, y solo hace falta que así lo deseemos y que así lo decidamos. Hoy pues construyamos todos juntos este mensaje, esta clase, y pongamos todo nuestro ser, todo nuestro corazón. Y les invito inicialmente a que miren nuestro logo y a que en silencio descubran qué les dice. Solo que ahora guío un poco y les digo que primero miren nuestros dos árboles y que, aunque ya lo hemos hablado en esta mañana especialmente, intentemos entrar a este mensaje simbólico de los dos árboles. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice a la cabeza? ¿Qué nos dice a la emoción? Así como hay que abrir el entendimiento, hay que abrir el corazón y las emociones. ¿Qué nos dice a nuestra voluntad? ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver conmigo? Esos árboles, esa oscuridad, esos grises, también esos tonos blanquecinos que parecen querer asomarse. Esas ramas retorcidas, esa cierta sequedad, tal vez ese sufrimiento, esa muerte. Y luego, sin perder de vista esta visión, esto que estamos intentando como ver más lejos, más alto y más profundo, miremos el círculo central, luminoso, amarillo, resplandeciente, como un sol. ¿Y qué nos significa? ¿Qué nos dice acerca de lo que somos o acerca de lo que podríamos ser? ¿Acerca de lo que queremos o acerca de lo que podríamos decidir? Veamos ese enorme sí central. Veamos nuestra figura del eneagrama detrás del sí, como parte del círculo. Miremos nuestro lema alrededor de este sol, similia similibus curentur, que lo semejante se cure con lo semejante. Miremos pues potencial de curación, de luz, de alegría, de plenitud. Miremos el contraste entre los árboles y el sol. Miremos la luz y miremos la oscuridad. Miremos lo que somos o lo que podríamos ser. Miremos nuestras tres Bs arriba, B más lejos, B más alto, B más profundo, como podemos volver a hacer esta mañana. Duc in alto, eso es lo que significa. B más lejos, B más alto, B más profundo. Y hoy estamos invitados a eso. Una vez más en esta clase, en este tema particularmente especial, difícil, pero precisamente por lo difícil, especial y necesario, y que nos conforma en lo que estamos buscando: sanadores integrales, salud integral, homeopatía integral.
Sobre todo veamos que el círculo es lo central, es lo esencial. En cierto modo el círculo quiere abrazar la oscuridad, a los árboles retorcidos, enfermos, que representan el sufrimiento, la enfermedad, la muerte. Que crezca nuestro sol, que crezca nuestro sí, es el impulso que puede hacer la magia y el milagro esta mañana. Que crezca interiormente nuestro sol. El sol que en el tema del ermitaño decíamos es el sol del microcosmos, nuestro corazón. Así como un sol del macrocosmos es la razón de la vida, sin ese sol todo estaría muerto, estaríamos muertos. Ese sol que representa a Dios, a todo lo grande y bueno y generoso que se nos obsequia, eso representa el sol macrocósmico. Hoy pensemos y crezcamos, porque eso depende más de nosotros, que crezca nuestro sol microcósmico, el del corazón. Que haya latidos esta mañana, porque son la vida de nuestro microcosmos, de nuestro sol interior. Somos sol, pues. Somos uno bueno, verdadero y bello, y se expresa en ese sí y en ese círculo luminoso. En ese sí especialmente porque no es lo que seamos por decisión de nadie exterior a nosotros, ni siquiera de Dios. El sol, para su crecimiento y para su plenitud en el amor y en el servicio, requiere el sí, el SI del sanador interior. Y es necesario que hoy crezca el sol y crezca el sí, porque vamos otra vez a hablar de un tema al que cuesta mucho trabajo decir sí: el sufrimiento. Es un asunto, una situación a la que todos tendemos espontáneamente a decir no. Es una clase difícil por eso. Entra en lo más hondo de nosotros, en lo más interior de nuestro interior. Entra como una realidad tan presente y tan constante, y que aún así, experimentándola tan presente y tan constante, no descubrimos que es una realidad esencial, una realidad maravillosa, planeada para mí, para todos, para el cosmos. No la descubrimos, esta idea del sufrimiento, como una fuerza muy. Y ojalá Dios, hoy, la vida, el cosmos, nuestra interior decisión, nos permitan descubrir al sufrimiento precisamente como esto, como fuerza muy. Y que no le huyamos, no nos escondamos de él, porque si queremos ser sanadores integrales y logramos convencernos de que el sufrimiento es una fuerza más homeopática, y no solo una más, sino una muy central, entonces estaremos seguros de que eso nos convierte, esa fuerza, comprender esa fuerza, asumirla, aceptarla, decidirla, nos convierte en sanadores integrales. Alguna vez mencionamos aquí que podemos no ser muy artistas o no muy científicos e intelectuales y costarnos tanto trabajo la homeopatía o las técnicas homeopáticas o los chochitos. Y dijimos, el amor es el que nos hace capaces de ser sanadores integrales, y por lo que todos podemos graduarnos si intentamos el amor profundo, el amor que unifica eros y ágape, el amor casto, el amor pleno. Pero hoy tenemos que decir aún más profundamente, para los que aún así dijeran, pues sí, se puede ser sanador integral a través del amor, pero ¿y si a mí me falta el amor? Si reconozco que mi decisión plena no ha sido realmente el amor, o sí, pero un amor dualizado, polarizado, en donde tal vez me amo solo a mí o demasiado a mí mismo.
o un amor que no he podido equilibrar porque me lanzo demasiado hacia afuera, hacia los demás, hacia lo que no soy yo. Qué difícil el amor, podríamos haber dicho hasta ahora. Incluso el amor me hace sufrir. Si me amo a mí o amo a los demás, encuentro el sufrimiento. Pues esta mañana el mensaje de amor y de bendición, pero que hay que esperar a que se abra todo nuestro ser a ese mensaje para que dé fruto y fecunde y produzca todo lo que necesitamos. Esta mañana hay que decir entonces que para ser sanadores integrales ni siquiera se necesita la plenitud del amor. O tal vez sí, pero en un sentido diferente a como lo hemos imaginado. Si solo descubrimos en nosotros y fuera de nosotros la realidad del sufrimiento y decimos sí, entonces nos convertimos en sanadores integrales. Solo el que dice no al sufrimiento es que no podría graduarse en nuestra universidad. No habría la fuerza esencial, el motor de la evolución, la raíz de la vida, como vamos a explicar en este y en otros temas, el sufrimiento como motor y como raíz de la vida. Y nosotros, sanadores integrales, buscamos vida, buscamos salud, y descubrimos que entonces esto a lo que fácil decimos no, es raíz y motor de la vida, es causa de la vida. Si descubrimos eso, otra vez, hoy lo afirmamos más profundamente, podemos decir, sí, eso sí soy, eso sí tengo, estoy rodeado de sufrimiento, mi ser interior es sufrimiento, mi vida alrededor hay sufrimiento. Entonces, si eso se necesita, pues no tengo ni que buscarlo, está conmigo, me acompaña, es parte de mi ser, de mi saber y de mi hacer amar. Y entonces, si hace un mes decíamos, qué difícil aceptar la misión, qué difícil aceptar la enfermedad, un aneurisma o un cáncer o lo que sea que nos empujen a la vida y a la transformación y al servicio, pues hoy tenemos que decir, si así, después de aquel tema tú te quedaste con la sensación de que no eres, no sabes, no puedes, a final de cuentas lo que tenemos que entender hoy, y ojalá experiencialmente, porque la inteligencia no basta para entender eso, ese es el punto. No se puede entender que haya que decir sí al sufrimiento solo por la inteligencia, aunque también, y hay maravillosos argumentos intelectuales, solo que también tenemos que abrirnos desde la cabeza, desde el cerebro completo, no solo el izquierdo, el lógico, el espontáneo. Pero no es la inteligencia, es sobre todo el sentimiento, la emoción, la vida del alma y la voluntad del amor, la decisión profunda, es lo que nos puede hacer comprender el sufrimiento y lo que significa como fuerza vital. Y que puede hacer que este sufrimiento se decida desde una profunda alegría. Este tema estará en nuestros libros, en nuestra homeoalegría. Y parece un contrasentido, ¿cómo hablar del sufrimiento en el tema de la alegría? Pues ese es el punto. Tal vez la única decisión difícil para que este sufrimiento como fuerza homeopática sea el motor y la raíz de nuestra capacidad de ser sanadores hacia los demás, la única condición es que decidamos que el sufrimiento que de por sí está, sea aceptado y tal vez decidido, porque de que está ahí, ahí sigue. El que yo le diga no al sufrimiento no quiere decir que va a desaparecer. Ese es lo triste, que a veces luchamos tanto contra el sufrimiento y más se hace presente. Entonces, la decisión de esta mañana es decir sí, y no se puede decir sí realmente si no se dice sí desde una profunda convicción, desde una profunda salud, en cierto modo, desde una profunda alegría.
No es decir, pues ya ni modo. Eso no es decir sí desde la profunda alegría. Es resignación y también es útil y pues de todos modos la mayoría tenemos que hacer eso muchas veces. Pero no, el secreto no es la resignación, ni es la indiferencia. No es el rechazo, pero tampoco la indiferencia. Ni la resignación, que es un modo de la indiferencia. Es decir, sí. Es descubrir que el sí significa ese sol, y el rechazo, la indiferencia o la resignación son esa oscuridad que todavía asoma, aún haciendo crecer el sol de nuestro microcosmos. Pero entonces hay que permitirnos reconocer que el sol en nuestra vida, el sol de nuestro microcosmos, así como el sol del macrocosmos, se apaga cada día. Y tenemos que saber y aceptar eso, reconocer eso, decirle sí al sol que se apaga, al sol exterior y a mi sol interior. Decir sí en la esperanza y en la confianza de que es una fuerza homeopática. Decir sí con alegría, sí a la noche, sí cuando el sol se apaga. Y por eso les invito a abrir el corazón y abrir más específicamente nuestra sensibilidad artística. Porque esta mañana les invito a que tengamos una mañana literario-musical. Poesía, música, cuentos, historias. Porque no sé qué piensan ustedes, hablar del sufrimiento es tan duro que cuando menos intentémoslo desde el ángulo del arte, que puede hacernos menos difícil la comprensión, porque como decimos, no se trata propiamente de una comprensión meramente intelectual. Entonces el arte nos abre la sensibilidad de otras vías, el cerebro derecho, o tiene la oportunidad de hacerlo. Pero no todos tenemos espontáneamente o mayoritariamente esa sensibilidad. Por eso al decir hoy que contribuyamos todos, es también quienes no se sientan muy sensibles o muy artísticos, por así decir, que estén muy lejos de la personalidad 4. Entonces, pues hay que hacer un especial esfuerzo para estar aquí, para pedir esa sensibilidad que nos permita comprender un poema y comprenderlo con el alma, no con la cabeza. Comprender una canción, no intentando ver qué dice intelectualmente, sino qué me comunica vivencialmente, experiencialmente, sensiblemente. ¿Qué decisiones me produce o me quiere producir? Y hablamos de apagar el sol o de oscurecer el sol, también el de nuestro microcosmos, porque ya lo hemos hablado esto en nuestro tema del ermitaño, de nuestra homeoenseñanza. Recuerden cómo el ermitaño nos va conduciendo a la idea de que cuando tomamos la decisión o aceptamos que el sol se apague, ese sol que aparentemente ilumina a los dos árboles, a nuestra realidad de enfermedad o de sufrimiento, resulta que cuando el sol se apaga, vemos la luz que no veíamos. Vemos el blanco que no se veía alrededor o detrás de esos árboles. Vemos el gris que no es exactamente negro. Vemos lo que somos con todo y su luz. ¿O no? Cuando viene la noche, no aparece la luna, por ejemplo, o podemos nosotros encender una lámpara o un foco, una llama que ilumine. Aparece la luz de estas polaridades. Aparece la luz de lo que soy y de lo que es el de enfrente. Aparece una idea como luz y aún otro que dice, no, estás mal, la idea verdadera es la que yo digo, también es luz, también es verdad en cierto modo.
o el bien que allá defiendo, bien para mí, es como una luz. Por eso me abrazo a esa idea del bien o de la belleza, y otro enfrente de mí puede pensar distinto y puede haber lucha o contraposición. La luz está acá, no, la luz está acá. Yo tengo la luz, no, la luz es mía. Dice el ermitaño, nos trató de enseñar el ermitaño que él tiene que apagarse para hacerse semejante. El sol, pues, mi sol, dice el maestro, tiene que apagarse, porque sólo así me hago semejante a ti. Yo también soy oscuridad. El sol nos dice a nosotros cada día, sin faltar uno solo, nos dice que también es oscuridad, que también no existe, que también desaparece, porque se hace semejante a nosotros. El ermitaño puede curarnos, el maestro, el educador, que es también esta oscuridad, en la medida en que dice al árbol enfermo, al ser humano enfermo, yo también estoy oscuro. Abracémonos, comprendamos que somos uno, consolémonos. Le dice a este y le dice a este otro, a estos dos que están peleados, con ambos se une. El ermitaño dice, tengo tu luz, tu pequeña luz, tengo tu oscuridad. Y le dice a este, tengo tu luz, tengo tu oscuridad, soy tú, ambos. Y porque soy ambos, podemos unificar. Somos uno, todos. No hay solo uno, ni solo dos, hay un tres también de sufrimiento, de oscuridad, que puede hacerse vida, plenitud, luz. Y mucho más dijimos, o podríamos decir, o podrían ustedes decir, si releen su texto, libro 2. Porque el punto es que ante la tesis, luz, en cierto modo oscura y en cierto modo luminosa, o esta otra antítesis, otra tesis, en cierto modo oscura y en cierto modo luminosa, hay una síntesis, una luz que se crea a partir de la oscuridad. El ermitaño hace oscuridad porque reconoce que su sol no es todo. Su sol, con lo grandioso y maravilloso que parece ser, le falta algo de la realidad. Aquello que tiene aquel árbol y aquello que tiene este otro árbol. Es Dios que no acepta su pura luz y se hace carne, tomando aquella oscuridad y aquella enfermedad. Es Dios luz, sol no solo macrocósmicos respecto a nuestro cosmos, sino sol de todos los macrocosmos infinitos, de todos los sistemas galácticos y planetarios. Sol que decide hacerse oscuridad. El verbo se hizo carne. Dios se hizo hombre. Dejó de ser Dios, se despojó a sí mismo y se hizo uno de tantos. Esa imagen suprema de la divinidad que se hace materia, o dicho de otro modo, que crea la materia y luego que la crea la toma como parte suya para siempre, unificando materia y espíritu. Esa idea profunda, universal de lo cósmico y de lo divino, el punto es traducirla a nuestra realidad de sanadores integrales. Nuestra tarea, y por eso la fecundidad del sufrimiento, es tomar el sufrimiento, aceptar el sufrimiento, decidir el sufrimiento como fuerza de semejanza transformadora. Para aquel uno, para este dos, e incluso para mí mismo en el sentido del tres, y unificarnos, transformarnos, llegar a construir una nueva realidad. La luz a partir de la oscuridad. Y por tanto, hágase la luz. Frente a la oscuridad y la enfermedad y el sufrimiento y la muerte, hágase la luz. O frente a este otro modo de la oscuridad, del sufrimiento y de la muerte, hágase la luz. El sanador integral, cuando abraza a su enfermo sufriente
reconociendo su propio sufrimiento y llora con él, por ejemplo, está diciendo, hágase la luz, pero no para como si yo estuviera lleno de luz y solo viniera aquí misericordiosamente y compasivamente a derramar mi luz, porque yo soy intocable, porque yo no sufro, porque yo no padezco. No, eso no existe como sanación. El sanador que dijera eso tiene un orgullo, un ego enorme que le hace ser un principiante que ni siquiera sabe el inicio del camino y que se pretende arrogantemente atribuirse el poder de Dios de ayudar a alguien y de curar a alguien desde la postura de yo estoy bien y tú estás mal. Eso no es ser sanador integral, pero no lo podemos entender si no es a través de la experiencia de este tema que se haga vida, que se traduzca en vida. Yo decido reconocer mi sufrimiento, mi soledad, mi nada, porque quiero hacerme semejante, abrazar a y llorar juntos y hacer la luz juntos. Eso es la consulta. Yo no sé qué tanto han experimentado, pero eso es. No hay otra. No tenemos magia en el sentido exterior y equivocado. 3 años han intentado hacerles comprender eso. Aunque claro, todos iniciamos un curso de homeopatía pensando, vamos a encontrar la luz y nos vamos a convertir en soles en ese sentido de ego y de soberbia. Y está bien, tal vez si no nos acercamos. Muchos tienen un ego y una soberbia tan enormes, están tan enfermos en ese sentido, que ni siquiera se acercan. Ya tienen sol, ¿para qué van a encontrar pequeñas lucecitas? Pero ustedes que entraron 3 años después, tienen la oportunidad de descubrir, de recordar que todo este tiempo, todo este estudio, todas estas dificultades, las que se han presentado, porque vaya que podemos contar historias de todas estas dificultades interiores y exteriores, han sido para llegar a este día, o a estos días, en que si van viendo estamos en la misma sintonía y estamos en la misma idea fundamental, podamos comprender con humildad lo que somos. No somos soles, pero queremos ser. Queremos abandonar el falso sol, que solo lastima con su luz y con su brillo a los demás. Queremos reconocer nuestra oscuridad interior, la verdad, quitarnos la máscara de sol, porque entonces el paciente no va a huir como se huye de la mirada y del brillo del sol, cuando quema, cuando lastima los ojos. Solo vemos al sol cada de vez en cuando ante la maravilla de un eclipse de día, en donde podemos levantar los ojos por unos segundos solamente para mirar al sol y no acabar con los ojos destruidos o dañados. Es una tristeza que el médico, porque no voy a decir sanador integral, sea como una especie de sol al que el enfermo no puede mirar. Cuando nosotros logramos ser sanadores integrales, aunque sea por unos segundos y decimos hágase la luz, entonces el enfermo puede mirarnos a los ojos y podemos encontrar conexión y verdad y salud. Es el abrazo, es el somos uno, es nuestro sufrimiento no es una inutilidad, nuestro sufrimiento, el de ambos, es fecundo. Te puedo enseñar sobre eso porque yo lo he descubierto y lo vivo. El abrazo allá, el abrazo acá, hágase la luz. Y explicamos más cosas, no me entretengo por supuesto, pero entre varias opciones, en esta oscuridad hay una capacidad de síntesis representada por este triángulo. Sumamos aquello y esto y empujamos hacia arriba, hacia la síntesis, a lo que llamábamos la síntesis superior. Piensen entonces, para entender mejor esta lámina, que no es que ustedes están allá ni están acá, son el sanador integral que tiene que oscurecerse
que tiene que aceptar su nada, su pobreza, para hacer algo, para hacer el bien, para asemejarse a todo otro sufrimiento. Porque Dios se hace carne, Dios se hace pobre para que nosotros seamos ricos. Esa es la maravilla de la encarnación y del Dios que se despoja de sí, de su sol, por así decir, que se hace oscuridad. Nos enseña el camino de lo divino. El nuevo camino, no el camino eterno, el de siempre, pero que apenas comprendemos tal vez a partir de hace 2000 años, o tenemos la oportunidad de descubrir. El Dios encarnado, el eterno, es el mensaje para que nosotros también dejemos de ser Dios, de creernos dioses, la arrogancia, la soberbia, la fatuidad, y nos encarnemos, nos acerquemos al enfermo, al pobre, al oscuro. Y no por una falsa actitud de servicio y de amor, sino me acerco porque soy tú, porque me reconozco en ti, porque en ti brilla mi propio espíritu. Síntesis superior. Que entonces, una vez que encontramos esa síntesis, esa luz, esa tercera luz, le llamábamos en el tema, no ya aquella, no esta de acá, las dos juntas construyendo una tercera luz, la luz del arco iris, la verdadera enseñanza, la síntesis superior. Recordamos esta lámina en donde precisamente el arco iris, los colores del arco iris, y muy arriba en el polo norte el blanco de todos los colores, o abajo en el polo sur el negro de todos los colores. Esa es toda la realidad y eso es todo lo que somos. La verdadera enseñanza o la verdadera vida, aunque en aquel momento hablábamos más de la enseñanza, de lo epistemológico, del conocimiento, la verdadera enseñanza no es esta luz que ciega, ni es tampoco esta ignorancia oscura. La verdadera enseñanza solo se hace aquí, a través de los colores. El maestro solo es aceptado en cierto modo cuando no es un sabio inaccesible y cuando tampoco es, o descubrimos que fuera meramente un ignorante que se cree y que se viste y que se pone máscara de sabio. Entonces solo crea caos y falta de enseñanza y deseducación. ¿Cuántos maestros hoy están enseñando? Desde la televisión y desde los medios de todos tipos, enseñando mentiras, aunque pues tengan un poder de convicción. Por eso decíamos, la sabiduría acá, la ignorancia acá, pero realmente la capacidad de unificarlas, sabiduría e ignorancia, está aquí en medio en los diversos modos de conocer. En cierto modo, está en medio en el ermitaño, el maestro. El ermitaño no es un sabio, el sanador integral no es un sabio. El ermitaño no es tampoco un hombre común, el sanador integral no es un hombre común. No hemos estado aquí 3 años para ser hombres comunes en ese mal sentido. Hemos estado aquí 3 años para convertirnos en maestros, en sanadores integrales. Aquellos que no tienen un sol que deslumbre, pero tampoco una ignorancia que no tenga nada que dar de luz. El verdadero maestro está aquí, en el viaje del arco iris, en el camino del arco iris. Pero hagamos vivencial estas ideas, porque tal vez esto que he recordado medio intelectualmente, cosas bien difíciles, le llamábamos en ese tema, y está en sus textos, el don del negro perfecto. Son ideas tremendas, pero muy intelectuales, muy difíciles de que realmente penetren en lo hondo y produzcan realizaciones y produzcan resultados, como buscamos. Somos sanadores integrales sencillos y comunes en el sentido de que no hay grandes intelectuales aquí entre nosotros. Por lo tanto, solo es un acercamiento, no se me pongan nerviosos. Les dije que una velada literaria o mañana literaria musical, y ya estoy hablando tanta intelectualidad, ¿no? No, vamos
Vamos a escuchar un poema. Me cayó encima la noche. Este poema lo compuse hace muchos años en medio del sufrimiento. Les quiero volver a decir hoy, como lo he estado diciendo en las últimas clases, que soy un hombre que ha sufrido, que sufre, que seguirá sufriendo, incluso por propia decisión, por aceptación profunda. Y entonces ojalá nos hermanemos hoy, porque seguro cada uno de ustedes me podría decir lo mismo. Bueno, pues yo también. En este momento le puedo hablar de varios asuntos que me hacen sufrir. Y a veces el sufrimiento llega a ser tan hondo y calar tan hondo que decimos cosas como estas que yo les leo y que expresan solamente, que ese es el arte de la poesía, aún de los que no somos poetas realmente, pero seguro si alguno de ustedes se atrevió en medio de su noche, cuando le cayó encima la noche interior sobre todo, y decidió escribir algo, no importa si no se llama ya poesía lo que es converso, ¿no? Poesía es lo que creas, poein, crear. Entonces si algo escribieron, seguro será muy parecido a lo que ahora yo digo, a lo mejor más poéticamente, más con ese lenguaje. Pero el que escribió cosas semejantes con su propia palabra, su enojo, su llanto, eso ojalá esta mañana nos hermane y nos haga así. Es decir, la experiencia de hoy implica que aceptemos un poco, empecemos a aceptar y hasta medio a decidir el sufrimiento. Yo les pido eso, recordando. Nadie quiere recordar las cosas que nos han hecho sufrir en el pasado, que nos hacen sufrir en el presente. Pero hoy sí, ¿no? Intentémoslo. Ojalá que la poesía, el cuento, la música nos ayude. Entonces, me cayó encima la noche. Primera parte. Me cayó encima la noche. Una noche apretada y densa, inaguantable, imposible, inexpresable. ¿Han sabido ustedes lo que es eso? Una noche que te dejó sin nada, que te asfixia, que te despedaza. Un mar salado en los ojos, ríos de sangre brotando, un océano de fuego reventando. Fulgores, luces, destellos que te confunden, fracasos, muertes, demonios que te torturan, palabras, voces, gemidos que te taladran. ¿Han sabido ustedes lo que es eso? Una noche que te destroza el alma, que te desquicia, que te mata. Estoy seguro que la respuesta es sí. ¿Han sabido ustedes lo que es eso? Sí. ¿Nos han dado ganas de morir? De asesinarnos a nosotros mismos. ¿Nos han dado ganas de ya no vivir? Ante una pérdida de amor o pérdida de alguien, ante un fracaso, ante la pérdida de un empleo, ante un abuso de alguien o de muchos. ¿Cuánto podríamos recordar? Y conviene recordar. Recordar para aceptar, recordar para asumir, recordar para encontrar luz y fecundidad. Estamos en este tema haciendo el intento del ermitaño de oscurecernos, apagar nuestro aparente sol, la aparente alegría con la que hoy vinieron. ¿Cuántos podemos decir que a veces reíamos y bailábamos en una fiesta y nadie sabía que por dentro estamos totalmente vacíos, sin nada y oscurecidos? Bueno, si esa es la realidad cuando andamos risa y risa, pues ¿cuánto no más será cuando estamos en nuestro cuarto queriendo dormir como queriendo morir, queriendo apagarnos, que nadie nos hable ni nos vea? Eso es la noche que te destroza el alma, que te desquicia y que te mata. Es lo que somos.
es la realidad. Y sin embargo, también en esta mañana literario-musical, en esta mañana de poesía, de cuento, de historia, de música, pues hay que también irnos curando. Descubrir que en el negro perfecto hay posibilidad de decir, hágase luz. Como maravillosamente nos enseña Jaime Sabines en su poema Gotas de Luna. La luna se puede tomar a cucharadas o como una cápsula cada 2 horas. Es buena como hipnótico y sedante y también alivia a los que se han intoxicado de filosofía. Un pedazo de luna en el bolsillo es mejor amuleto que la pata de conejo. Sirve para encontrar a quien se ama, para ser rico sin que lo sepa nadie y para alejar a los médicos y las clínicas. Se puede dar de postre a los niños cuando no se han dormido y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos ayudan a bien morir. Pon una hoja tierna de la luna debajo de tu almohada y mirarás lo que quieras ver. Lleva siempre un frasquito del aire de la luna para cuando te ahogues y dale la llave de la luna a los presos y a los desencantados. Para los condenados a muerte y para los condenados a vida, no hay mejor estimulante que la luna en dosis precisas y controladas. Porque, bueno, él sí es poeta y él sí impacta y nos hace sensibles con su palabra. Está leyendo sus poemas. Los grandes poetas son invitados a lo que aquí estamos intentando muy en lo pequeño, a escuchar a alguien compartirnos sus poemas y enseñarnos algo. Seguramente podríamos comentar mucho, yo solo quiero recalcar esta frase final, porque es para nosotros, para los condenados a muerte y sobre todo para los condenados a vida, que son los que experimentamos el sufrimiento o decidimos no aceptarlo o transformarlo, pues no hay mejor estimulante que la luz. Es decir, finalmente la luz de todos modos, aunque sea reflejada, en dosis precisas y controladas. Por eso me encanta pensar que hay un medicamento también llamado luna en homeopatía. No se hicieron grandes experimentaciones como en otros, pero existe. Y tampoco apareció como un gran remedio, por lo menos no se ha encontrado la manera de captar la esencia de la luna, como se intentó con un poco de agua reflejada y todo esto, ¿no? Pues es difícil. Tampoco se trata de traer una roca de la luna y hacer la homeopatía, no lo sé, supongo que no es el punto, es el brillo. Pero más allá de que exista un medicamento homeopático, el punto es, ¿y qué tal si en medio de mi sufrimiento pues volteo hacia la luna y me tomo unas gotas de luna? Para todo lo que va diciendo. Porque bueno, esto ha sido la introducción y ahora comencemos con el punto número 1, el hecho del sufrimiento. Querido hermano y amigo, querida hermana y amiga, digo en el próximo libro 4, como lo hemos señalado, la realidad del sufrimiento es una de las ideas fuerza fundamentales en este libro. El sufrimiento, enfermedad, es una realidad universal, no solo humana. No solo pues del hombre, también del cosmos y también de Dios. Exactamente porque no es solo una realidad humana, es que yo no puedo decir ¿y por qué yo? Porque Dios también dice, en cierto modo, ¿y por qué yo? Y por supuesto, sigo diciendo, es algo que personalmente he experimentado en muchos momentos de mi vida.
Aquí les comparto una de mis experiencias más dolorosas, que después de algunos años decidí transformar en un cuento dedicado a mi esposa. O sea, hay un cuento también para mi mujer, que aquí les comparto apenas unas líneas, son muchísimas páginas. Leo pues este pedacito de cuento. Cuando María decidió irse de la casa, cuenta mi hija Miriam como narradora de esta historia. Es mi cuento, pero hago que Miriam sea la que me cuente. Entonces, cuando María decidió irse de la casa, después de una fuerte llamada de atención de papá, o sea, de mí, dejó su carta de despedida, todo esto es real, en el altar del pequeño oratorio de la casa. Mi hermana, María, sabía que ahí la encontraría mamá, pues era conocido de todos que era ese su sitio favorito en muchos momentos del día. Ese día, pues, mamá encontró la carta, la leyó, buscó a papá, lo abrazó muy fuertemente, se la entregó y regresó al oratorio. Ese día, le cuento yo a Miriam en la historia, había estado ya 1 hora de rodillas delante del altar cuando descubrió la carta de María. Después de leerla, deseó seguir de rodillas por muchas horas para encontrar las verdaderas respuestas a su dolor, al dolor de María y al dolor que vendría sobre toda la familia. Pero le ganó su corazón de esposa mía y se levantó con gran dificultad, pues sus rodillas deseaban seguir clavadas en el piso, y me abrazó tan amorosamente que supe enseguida, antes de que me entregara la carta y antes de leerla, que una nueva tormenta azotaba sobre nuestra casa. Y regresó ella enseguida con su verdadero esposo a enfrentar la tormenta desde el sitio preciso y en la postura precisa. María había salido presurosa, sigue narrando Miriam, con tormentas en el alma y con lluvias incesantes en sus ojos. Estaba decidida a hacer lo que pensó y pensó durante toda la noche. Y lo habría hecho si un muro de agua que bajó del cielo no la hubiera detenido. Su idea era tomar un camión y luego otro y finalmente otro y desaparecer para siempre. Yo estaba en Actopan, hija, le digo yo a mi hija Miriam, en medio de mi propia tormenta, también de rodillas y sin imaginar lo que les estaba sucediendo. Hay pues una historia de una tormenta y sí, pues no real realmente, pero pues, que es símbolo de lo interior, ¿no? Por eso, sin imaginar lo que les estaba sucediendo. Leía y releía la carta de María y sus palabras doloridas me rebotaban por dentro como ecos, desde los ojos hasta el corazón, atravesando y punzando cada célula de mi alma. Yo fui una mala hija, una mala hija, una mala hija. Vuelvo a ser la misma niña inmadura, la misma niña inmadura, la misma niña inmadura. Oh, mi Señor, le decía yo a Dios, a llanto vivo. De todas sus palabras, estas son las más terribles. ¿Cómo puede decir mi niña que es mala, que lo ha sido, si tú, bondad infinita, eres ella y ella es tú? Si es tu perla más preciosa, si su corazoncito es tu cielo y en ella habitas, si es tu muy amada. Se fue mi niña, cantaba a lágrimas mi alma. Se fue mi niña, se fue mi niña. Lloraba a cánticos mi alma.
se fue mi niña. Hasta ahí el pedazo de esta historia, que en realidad es el comienzo de toda la historia. Así que, en esencia, lo que ocurrió ese día y que tanto me lastimó, se fue mi niña, se fue mi niña. Pero más allá de aquel dolor en aquel momento, ustedes pueden ver que tal dolor se transformó en historia escrita. Aunque inicialmente se transformó en poema, ese mismo día, y luego se musicalizó para hacerse canción. Aquí se las comparto también. La canción, antes de irnos a descanso. La canción se llama pues así. Se me fue un día mi niña y se me acabó la fe. El mismo día se terminó mi fuerza, se me vació el amor, se me agotó la hipocresía, se me fue mi pequeñita y me quedé sin Dios desde ese día. Se me fue un día mi chiquita y en ese mismo día se me rompió la vida, se hizo pedazos dentro, se hizo añicos el centro de mi centro y aún está así, estallando todavía. Se fue mi niña, se fue mi niña, se me murió la vida inmortal que yo tenía. De un brutal portazo se me cerraron todas las entradas y salidas y me quedé atrapado en no sé qué infierno, en no sé qué rendija. Se me acabaron todos los malditos discursos y los viejos discursos mientras iban muriendo se reían, y yo quedaba seco, boca seca, seca el alma, seca la nada que nacía. Se fue mi niña, se fue mi niña. Dicen que quien se muere a poco resucita, pero no mi chiquilla, pues ella se me ha muerto pero en vida. Es como yo, carajo, que me morí ese mismo día y no he resucitado, más bien estoy más muerto, más muerto,
cada día. Se me fue un día mi niña, les he dicho, y por favor no me hablen de que hay esperanza. Por favor se los ruego, no saben qué ha pasado, no digan tonterías, pues además de irse un día mi nenita, se sigue yendo y yendo y yendo a cada día. Se fue mi niña, se fue mi niña. Se me murió la vida inmortal que yo tenía. De un brutal portazo se me cerraron todas las entradas y salidas, y me quedé atrapado en no sé qué infierno, en no sé qué rendija. Se me acabaron todos los malditos discursos, y los viejos discursos mientras iban muriendo se reían, y yo quedaba seco, boca seca, seca el alma, seca la nada que nacía. Se fue mi niña, se fue mi niña. Se ha ido para siempre mi niñita, lo sé porque aún oigo su risa, rebotando y llorando en mi alma vacía. Lo sé como si viera sus resueltas manitas escribiéndome su amarga despedida. Se me fue para siempre mi bebita, y yo he decidido con ella también irme. Mi vida será ahora una muerte decidida, tal vez así la alcance, una muerte deseada, una muerte querida, una muerte que muera cada día, tal vez así por fin sea una muerte vencida. Me voy yo con mi niña, me voy yo con mi niña. Se me murió la vida inmortal que yo tenía. De un brutal portazo se me cerraron todas las entradas y salidas, y me quedé atrapado en no sé qué infierno, en no sé qué rendija. Se me acabaron todos los malditos discursos, y los viejos discursos mientras iban muriendo se reían, y
yo quedaba seco, boca seca, seca el alma, seca la nada que nacía. Me voy yo con mi niña, me voy yo con mi niña, me voy yo con mi niña. Me voy yo con mi niña. Pensemos un poco en nosotros. Ese soy yo contándoles algo mío de dentro, algo muy real, algo que seguramente refleja sus propios sufrimientos y realidades. Por eso conviene pensarlo y sentirlo. No se trata de... Esto no es un show, esto es el corazón de cada uno. Entonces, ¿no se te ha ido a ti una niña? ¿No se te ha ido alguien que amabas tanto? ¿O no ha parecido que se te iba? Una amistad profunda que terminó tan mal. Una muerte prematura de alguien. Un fracaso profundo. ¿No es a veces tu trabajo como tu niño? O cierta fama, o cierta economía. Y no puedes decir lo que yo he dicho y has dicho y más. No se te acaba Dios, no se te acaba la hipocresía. No te sientes entonces como yo de repente frente a un enfermo, que no hay discursos, que se te acaban los malditos discursos cuando tú has vivido lo que es el sufrimiento, lo que es una muerte en vida, lo que es un dolor inaguantable. Y el hecho mismo de que se te acaben los malditos discursos es que puede salir la palabra viva, la palabra verdadera, la que eres y la que necesita tu enfermo. Solo por eso vale la pena haber pasado cualquier sufrimiento, porque entiendes a cualquiera. Hay de aquel, de aquella aquí presente que no ha sufrido todavía lo que tiene que sufrir, porque no va a entender a fondo a quien más le necesita. Esa es la fecundidad del sufrimiento, que al menos nos prepara para abrazar a quien sea, y nos prepara a abrazarle sin palabras, sin discursos, sin hipocresías. No soy sol, soy como tú, oscuridad. Hay que cantarlo, hay que llorarlo. Se fue mi vida, se fue mi vida, se fue mi curso y no he aprendido nada. Se fue mi curso y sobre todo no he aprendido el amor o la humildad o la obediencia. Se fue mi curso y estoy cada vez más lejos de ser sanador o sanadora integral. Se fue mi vida. Se fue mi vida.